10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 25º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos que van del 30 al 37. Se trata de la segunda enseñanza de Jesús sobre su pasión. Antes de adentrarnos en este Evangelio, quisiera recordar que en esta sección de San Marcos, que muestra a Jesús en camino hacia Jerusalén, el Señor lleva a cabo tres comúnmente llamados anuncios de su pasión. En realidad se trata de dos enseñanzas y un anuncio, pero el contenido es bastante similar. En los tres casos, Jesús anuncia su pasión, hay un episodio de incomprensión de los discípulos y luego unas palabras de Jesús sobre el seguimiento. El primer episodio lo leímos el domingo anterior, cuando Jesús comienza a enseñarles, después de que Pedro ha hecho su profesión de fe, Jesús comienza a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, y morir y resucitar. Marcos 8, 31 en adelante. La incomprensión consiste en que Pedro lo llama aparte y lo reprende. Y luego Jesús reprende a Pedro y vienen los logia o las palabras sobre el seguimiento en Marcos 8:34, ¿no? Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí el Evangelio la encontrará. En el capítulo 9, por el contrario, nos encontramos otra vez con el mismo esquema. Es el Evangelio que leeremos este domingo precisamente y que vamos a analizar en profundidad. Por eso lo dejo para analizarlo con calma. Pero en el capítulo 10 volvemos a encontrarnos con el mismo esquema. Jesús anuncia su pasión, Marcos 10:32, y después de que ha anunciado su pasión, los discípulos no comprenden y se muestra su incomprensión en el hecho de que los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, piden a Jesús los primeros puestos, o sea, no han entendido nada sobre la cruz. Y entonces, después de que Jesús los reprende, llama a todos los discípulos y viene este logia del seguimiento, ¿no? Saben que los que figuran como jefes de las naciones los oprimen y los poderosos las avasallan. Que no sea así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande, que sea el servidor. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Entonces, se encuentra el mismo esquema y esto nos dice mucho, ¿no? Jesús enseña dos veces su pasión, en el tercer caso sí se trata de un anuncio, y porque les dice lo que iba a suceder, pero los apóstoles no logran comprender esto y por el contrario tienen planteamientos muy humanos. Reprenden a Jesús, quieren ocupar el primer lugar, o sea, quieren ser el más importante o quieren ocupar los primeros puestos. En el tema del más importante hay una especie de ambición de valor personal. ¿Cuánto valgo? ¿Realmente valgo más que los demás? Y en el tema de los puestos de la derecha a la izquierda hay un tema más como social político, ¿no? Quiero tener poder, ¿no? Y Jesús responde que ese no es el modo, que el modo es justamente el que se adecúa a la cruz. Esto nos enseña ya que en nuestra vida siempre vamos a tener una especie de rebeldía interna a la cruz y que necesitamos una y otra vez que el Señor nos vuelva a enseñar la cruz y confrontarla con nuestras aspiraciones más profundas, más íntimas, aquellas incluso que en ocasiones pues no comunicamos a los demás, que nos ayudan pues a comprender cuáles son nuestros errores y cómo podemos volver a tener la cruz de Cristo como modelo de nuestra acción en todo momento. Ahora sí vamos a internarnos en el segundo caso, que es justamente el que nos toca este domingo, Marcos 9:30. Salieron de allí y atravesaron Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque iba enseñando a sus discípulos. Nuevamente, el Evangelio de Marcos presenta este anuncio, lo que Mateo presenta como un anuncio de la pasión, Marcos lo presenta como una enseñanza. Es tan importante que no quiere que haya multitudes, quiere que haya menos personas, que estén solamente sus discípulos. Y a ellos les explica lo que significa su misión. Y entonces les comienza a explicar, en versículo 31, que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y después de muerto resucitará a los 3 días.
Sí quisiera dejar como un momento para esta reflexión, ¿no? Cuando Jesús explica el núcleo de su misión, siempre en el núcleo de su misión está el misterio pascual. ¿Y el misterio pascual en qué consiste? En que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, es decir, va a permitirse que toda la maldad de los hombres recaiga sobre él. Y así sucede, porque de hecho, al ser entregado en manos de los hombres, será puesto a muerte. Pero efectivamente el anuncio cristiano consiste en que esa muerte es redentora y en que además esa muerte, es decir, toda la injusticia humana, toda la capacidad humana de hacer el mal, de hacer daño, no tiene la última palabra, porque a los 3 días resucitará. La última palabra la tiene la vida de Dios, la misericordia de Dios, la fortaleza que solamente Dios puede tener. Y ahora es interesante cómo reaccionan los discípulos ante este tema. El siguiente versículo, el versículo 32, dice lo siguiente: pero ellos no entendían la cosa, o de egnun torrema. Ellos no entendían el verbo agnoeo, formado por a, que significa sin, y gnosco, que significa conocer. O sea, eran ignorantes de este tema, pero con una ignorancia que significa más incomprensión. Pero nosotros sabemos bien que existe la ignorancia culpable y la ignorancia invencible o no culpable. ¿Qué ocurre? Que estos discípulos ignoran, no comprenden, no logran captar lo que Jesús está diciendo, pero en realidad tampoco les interesa. No quieren hablar de ese tema, no es algo que ellos quieren integrar en sus vidas. Por eso se dice claramente que tenían miedo, temían preguntarle, tenían temor, un temor constante, ¿verdad?, de preguntar, de interrogar a Jesús sobre esto. Es decir, no está en su agenda, no está en sus aspiraciones, no es algo de lo que ellos quieran hablar. Y como no quieren hablar de eso, ni lo entienden, ni quieren entenderlo. No preguntan más, no quieren saber nada. Supongo que, mejor dicho, el texto hace comprender que Jesús se adelanta un poco y los demás pues van conversando entre ellos y llegan a Cafarnaúm. Y cuando ya están en casa, en el lugar de intimidad, de confianza, donde Jesús tiene más serenidad para hablar con los discípulos claramente, recordemos que la casa es el lugar donde Jesús, por ejemplo, explica las parábolas, ¿no? En el capítulo 4 ellos no entienden bien, pero cuando ya llegan a casa Jesús les explica. Ahora que están en casa, Jesús hace una pregunta sencillita. ¿De qué hablaban por el camino? ¿De qué conversaban por el camino? Recordemos que en esta sección, la sección a partir del 8.27 en adelante hasta el 10.52, el tema del camino es un tema fundamental. Jesús está haciendo un camino para explicar su ministerio, para hablar de su pasión. Sin embargo, los apóstoles no quieren entrar en este camino, es decir, caminan físicamente con Jesús, pero no sintonizan con lo que Jesús les quiere enseñar, no tienen una actitud interna de sintonía con el Señor. Por eso, por el camino, van hablando no de aquello que Jesús quiere hablar en el camino. En el camino Jesús quiere hablar de su cruz, de su pasión, pero ellos van hablando de otra cosa. Y saben perfectamente que están obrando mal, porque apenas Jesús le hace esta pregunta, el versículo siguiente, el versículo 34, es un versículo hermoso. Dice lo siguiente: pero ellos callaban, pues entre ellos habían conversado sobre quién será en el camino. ¿Quién será el mayor? Es interesante, pero ellos, literalmente, pero ellos callaban. Entre ellos, en efecto, habían conversado en el camino cuál será el mayor. Es decir, nuevamente la referencia al camino, ¿no? Como para hacernos ver que estos están en un camino equivocado a pesar de estar físicamente atrás de Jesús. En Teodó, en el camino Tis Meitson, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el mayor? O sea, se preguntaban cuál de ellos era el más importante, el que tenía mayor valor, el líder. ¿Cuál será el líder? No es tanto, como ya les decía, un tema político, ¿no? Como será en el siguiente anuncio de la pasión en el capítulo 10. Aquí se trata de un tema de valor. ¿Cuál de nosotros vale más? ¿Cuál es el que tiene mayor autoridad moral? ¿Cuál es el más importante? El que se impone ante los demás y por lo tanto el líder.
Claro, Jesús está hablando de morir en la cruz y ellos se preocupan de quién es el mayor. Aquí quiero hacer un paréntesis que me parece muy importante. Los apóstoles, los discípulos, se callaron cuando Jesús les preguntó, porque sabían bien, no terminaban de entender las cosas, pero sabían bien que lo que estaban conversando no tenía nada que ver con aquello que el Señor quería de ellos. Y creo que esto es algo importante porque nos vuelve a decir, o sea, nos interpela hoy también. ¿De qué converso yo por el camino? O sea, ¿cuáles son mis aspiraciones internas y mis conversaciones? Aquello con lo que sueño en mi corazón, aquello de lo que converso con las demás personas, incluso con los demás sacerdotes, ¿es algo que sintoniza con el proyecto de Jesús? Si Jesús viniera a nuestra conversación entre amigos, sacerdotes incluso, y se aparece y nos dice, ¿de qué están hablando ustedes por el camino? ¿Tendríamos que sonrojarnos y callar como los apóstoles? ¿O podríamos contarle que estamos hablando de nuestros sueños pastorales, de nuestros deseos de ser mejores, de nuestros anhelos de santidad? Este me parece que es un versículo, repito, que nos interpela profundamente. Pero bueno, entonces Jesús, ¿qué hace? Se sienta, actitud de maestro, se sienta, llama a los 12, es un versículo solemne, el versículo 35, sentado, llama a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, que se haga de todos el último. Estai panton escatos, de todos el último. Kai panton diáconos, y de todos el servidor. Es interesante porque Jesús no tiene esta mentalidad como socialista. No, aquí nadie puede ser el primero, nadie tiene que tener aspiraciones grandes. No. Educa la ambición de los apóstoles. Si alguno realmente ambiciona algo grande, que ambicione en lo que es realmente grande y no en los ojos del mundo. Por lo tanto, que sea pantos escatos, de todos el último y de todos el diácono, el servidor. Y esto es precioso porque se enfatiza el todos. Aquel que es discípulo de Jesús y que quiere aspirar a ser un buen discípulo, tiene que ser de todos el último. No el último entre los jefes, no el último entre los sacerdotes, pero el primero encima de los fieles. No el último entre los que me caen bien, no, el último de todos, el más pequeño de todos, el que se considera el último. Y si nos queda dudas de qué significa este último, Jesús explicita, y el diácono, el siervo de todos, de los que me caen bien, de los que me caen mal, de los que hablan bien de mí, de los que hablan mal de mí, de los que se portan bien conmigo, de los que se portan mal conmigo. Soy el siervo de todos, si quiero ser el último. Y si quiero ser el primero, debo ser el último y el siervo. Y para que quede claro, además, llama a un niño, acerca a un niño, lo pone en medio de ellos, lo abraza. Todos estos gestos tienen un significado bien interesante, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a qué lindo, tomó un niño y lo puso ahí en medio, y es un lenguaje que todos entendemos. Era en realidad un lenguaje, una acción desafiante en tiempos de Jesús. Los niños básicamente pues no eran considerados personas con derecho, eran considerados lo último, lo menos importante de la sociedad, eran considerados pues molestosos. Obviamente sus papás los querían, evidentemente, cuando eran papás con una buena naturaleza, pero de allí en sociedad pues no eran considerados importantes. Todo este amor por los niños, hermoso y necesario, realmente es un producto de la cultura cristiana. Es un producto de este mensaje de Cristo que nos recuerda que los niños son importantes. Por eso la figura de un niño sí molesta, por eso los apóstoles no quieren que se acerquen a él, por eso pone este ejemplo con los niños. Pone al niño y dice, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, no recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Es decir, la medida de qué tanto soy siervo se mide un poco, se evalúa en tanto en cuanto soy capaz de acoger a los pequeños, a los niños, a los últimos, y en particular a los niños. Y esto hoy también tiene un mensaje importante, ¿no? La medida de nuestra vida cristiana y de nuestra sociedad está en la capacidad que tenemos de acoger a los niños con amor. El que acoge a uno de estos niños, el que lo toma, el que lo acoge, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe al Padre. Bueno, nuestra sociedad acoge a los niños. ¿Realmente tiene para los niños una actitud de acogida o una actitud de descarte? Solamente los niños que quiero, solo cuando quiero, si son concebidos en el momento que quiero, como yo quiero, si no, pues tienen que ser descartados.
Pero además, a los niños ya nacidos, nuestra sociedad realmente se preocupa, por ejemplo, de que tengan ese servicio importante, no solamente de que tengan cosas, sino de que tengan el amor de papá y mamá, de que tengan una familia estable, de que se les enseñe pues no solamente a usar YouTube. Hoy en día pues los niños a los 2 años ya son expertos en YouTube, pero no saben hablar, ¿no? Es decir, nuestros niños están puestos al centro. Sabemos nosotros en nuestra pastoral también poner a los niños en el centro, invertir, perder entre comillas tiempo con ellos para enseñarles a amar a Dios. Bueno, pues recordemos mensajes sobre Jesús. La vida de Jesús incluye la vida de la cruz. Mensaje sobre nuestro malentendido. Muchas veces no entendemos y hablamos por el camino lo que no tenemos que hablar, pensamos y aspiramos lo que no debemos aspirar. Y finalmente, el que quiere servir a Jesús tiene que hacerse siervo y último y acoger a todos, especialmente a los niños. Que Dios los bendiga.